Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Quién diría que después de 8 años lejos de los focos, Ebru Destan volvería a encender las redes con su regreso triunfal? Sí, lo han oído bien. La actriz que marcó a toda una generación ha regresado, y lo ha hecho por la puerta grande, en la serie que tiene a todos hablando, Esref Ruya. Pero lo que realmente ha hecho explotar Internet no ha sido solo su regreso, sino la manera en que se ha metido en la piel de su personaje, Nyekla, y la confesión que hizo recientemente ante la prensa. Una verdadera bomba. En el evento donde fue vista hace unos días, Ebru apareció radiante, con una sonrisa que parecía esconder algo más que simple satisfacción profesional. Los flashes no paraban, los periodistas gritaban su nombre y ella, con esa calma elegante que la caracteriza, comenzó a hablar de su papel en Esref Ruya. Dijo que el cariño del público la había sorprendido enormemente. Me dicen Nyekla Reis por la calle, contó riendo. Pero detrás de esa risa había una mezcla de emoción y nostalgia. ¿Qué significa realmente este regreso para Ebru? Los rumores comenzaron inmediatamente después de su aparición. Algunos dicen que Ebru no solo volvió por amor al arte, sino también para cerrar un ciclo personal que la mantuvo lejos de los sets durante tanto tiempo. 8 años son una eternidad en el mundo del espectáculo, y todos se preguntan qué la llevó a desaparecer. ¿Fue una decepción amorosa? ¿Una crisis artística? Ella no lo confirma, pero sus ojos, mientras hablaba de su personaje, lo decían todo. Estoy feliz, porque Nyekla me permitió volver a sentir la pasión por actuar. Una frase corta, pero con el peso de una confesión. Y es que Esref Ruya no es cualquier serie. Con nombres de peso como Atay Ulusoy y Demet Özdemir, el proyecto ya tenía todos los ingredientes para triunfar. Pero nadie esperaba que la verdadera sorpresa viniera de Ebru. Su personaje, Nyekla, una mujer fuerte, ambigua y emocionalmente compleja, ha logrado conectar con el público de una manera impresionante. En redes sociales, los hashtags #Nyekla Reis y #Esref Ruya Ebru Destan fueron tendencia por días. Los fans comparten escenas, frases icónicas y hasta teorías sobre el futuro del personaje. Algunos incluso aseguran que Nyekla podría convertirse en el eje central de la historia. Sin embargo, lo más comentado no fue su actuación, sino una declaración que dejó a todos en shock. Cuando un periodista le preguntó si se parecía en algo a su personaje, Ebru respiró profundo y respondió con una sonrisa misteriosa. Nyekla y yo tenemos más en común de lo que imaginan. Y fue ahí cuando las redes ardieron. ¿A qué se refería? ¿Acaso hablaba de una traición, de un amor imposible, de un pasado oculto? Los fanáticos no tardaron en especular, y cada teoría era más intensa que la anterior. Durante la entrevista, se la vio cómoda, pero también emocional. Hubo un momento en que bajó la mirada y dijo: a veces la vida te pone frente a papeles que no solo interpretas, sino que te obligan a enfrentarte a ti misma. Esa frase fue suficiente para que todos entendieran que detrás de la actriz hay una mujer que ha vivido, sufrido y renacido. Su regreso no es solo profesional, es casi una catarsis. Y lo cierto es que Ebru Destan no ha perdido ni un ápice de su magnetismo. Su elegancia, su seguridad frente a la cámara y su conexión con el público demuestran por qué su nombre sigue generando titulares. Esref Ruya la ha devuelto al centro del escenario, pero también ha abierto un nuevo capítulo en su vida, uno que promete mucho más de lo que imaginamos. Mientras tanto, los fans siguen atentos a cada episodio, esperando nuevas escenas de Nyekla y, por supuesto, más declaraciones de Ebru. Porque si algo ha quedado claro, es que su historia dentro y fuera de la pantalla recién empieza. ¿Será este el renacer definitivo de Ebru Destan? Todo apunta a que sí. Y si sigue regalándonos momentos tan auténticos y sinceros como los de estos días, no cabe duda, Ebru ha vuelto para quedarse. Pero lo que pocos saben es que su regreso no fue una decisión impulsiva. Según fuentes cercanas a la producción,
Ebru llevaba meses en conversaciones con el director antes de aceptar el papel. Quería asegurarse de que el proyecto realmente dijera algo, que tuviera un sentido más profundo. No quería volver solo por volver, habría dicho en una reunión privada. Quería sentir que esta historia me necesitaba tanto como yo a ella. Y parece que el destino conspiró para que así fuera. En Esref Ruya, Nyekla es una mujer que carga con culpas del pasado, con heridas que nunca cerraron del todo. Una figura fuerte en apariencia, pero quebradiza por dentro. Quizá por eso su interpretación ha tocado tantas fibras. Muchos espectadores aseguran que hay algo en su mirada que no puede fingirse. Esa mezcla de orgullo y melancolía que solo alguien que ha caído y se ha levantado puede transmitir. No es solo actuación, dicen, es verdad. Durante una entrevista radial posterior, Ebru confesó que hubo días de rodaje en los que terminaba llorando en silencio. Nyekla me hizo recordar cosas que pensé que había dejado atrás, admitió. Pero también me enseñó que las segundas oportunidades existen, incluso cuando ya no las esperas. Esa sinceridad, tan poco común en el mundo del espectáculo, hizo que muchos admiradores se sintieran aún más conectados con ella. Y mientras su carrera renace, también lo hace su relación con el público. Sus seguidores, que nunca dejaron de esperarla, llenan las redes con mensajes de apoyo, vídeos homenaje y montajes que celebran su trayectoria. Algunos incluso rescatan escenas antiguas de sus primeros papeles, comparándolas con su actual madurez interpretativa. Ebru no ha cambiado, ha evolucionado, comenta un fan en X. Los críticos, por su parte, reconocen que su vuelta ha aportado una profundidad inesperada a la serie. Su Nyekla es el alma de Esref Ruya, escribió una columnista del Saba Daily. En un mundo donde todo parece medido y superficial, Ebru nos recuerda que el arte todavía puede ser una forma de redención. Pero más allá de los aplausos, lo que más llama la atención es la paz que transmite. En los eventos, en las fotos, incluso en los gestos más simples, se percibe una mujer reconciliada con su pasado. Tal vez por eso este regreso se siente distinto, no es una revancha, es un cierre. O quizá, una nueva apertura. Los rumores sobre proyectos futuros no se han hecho esperar. Se habla de propuestas cinematográficas, de campañas internacionales, e incluso de un libro autobiográfico que podría ver la luz el próximo año. Cuando le preguntaron si estaba preparada para volver al ritmo frenético de la fama, Ebru sonrió y respondió: «Esta vez no vengo a correr. Vengo a quedarme». Esa frase, contundente y serena, resume todo lo que este renacer representa. Ebru Destan no busca repetir el pasado, sino escribir uno nuevo, más libre, más consciente. Y si algo ha demostrado con su regreso, es que las luces del escenario pueden apagarse, pero el talento, cuando es genuino, siempre encuentra la manera de volver a brillar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.